Oración para sentir la paz y la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Por fuera, todo puede parecer en calma. Cumples con tus responsabilidades, hablas con las personas, sigues adelante con tu día, pero por dentro, algo no descansa. Hay un ruido constante que no se apaga. Pensamientos que vuelven una y otra vez. Una sensación de inquietud que no sabes explicar, pero que está ahí, acompañándote incluso en los momentos donde todo debería estar bien. Tal vez has intentado distraerte, has tratado de no pensar tanto, de mantenerte ocupado, de seguir adelante como si nada pasara. Pero cuando te detienes, cuando el silencio llega, todo vuelve, y ese peso interno se hace más evidente. No es solo cansancio físico, es algo más profundo. Es tu alma pidiendo descanso, aunque no sepas cómo dárselo. Y lo más difícil es que no se resuelve con respuestas rápidas. No se trata de entender más, sino de experimentar algo diferente. Porque hay una paz que no se construye con lógica. Hay una presencia que no depende de lo que está pasando afuera. Y en este momento, mientras estás aquí, no es casualidad. No necesitas esforzarte más. No necesitas tener todo claro. Solo necesitas quedarte, porque lo que tu corazón ha estado buscando comienza a acercarse. Hay un peso que llevas contigo todos los días, aunque ya casi no lo notes. No apareció de repente. No fue un solo momento. Se fue formando poco a poco, en silencios que no hablaste, en preocupaciones que no soltaste, en decisiones que te dieron miedo, en pensamientos que repetiste hasta que se quedaron contigo. Y con el tiempo, ese peso dejó de parecer extraño. Se volvió parte de tu rutina. Aprendiste a vivir con él, a caminar con él, a sonreír incluso cuando estaba ahí. Pero eso no significa que no te esté afectando. Ese peso se manifiesta de muchas formas. A veces es una presión en el pecho que no sabes explicar. Otras veces es una inquietud constante en tu mente, como si algo nunca terminara de acomodarse. Hay días en los que no puedes concentrarte, en los que te cuesta disfrutar lo simple, en los que todo se siente más pesado de lo que debería. Y aunque tratas de seguir adelante, algo dentro de ti sabe que no estás en paz. Te has acostumbrado a funcionar así, a ignorarlo, a pensar que es normal, a decirte que es parte de la vida. Pero en el fondo sabes que no fuiste creado para vivir con ese nivel de carga dentro de ti, porque no es solo emocional, es espiritual. Has estado cargando pensamientos que no te corresponden. Has sostenido preocupaciones que no puedes resolver. Has intentado controlar situaciones que están fuera de tus manos, y todo eso se fue acumulando dentro de ti, ocupando un espacio que nunca fue diseñado para eso. Y lo más difícil es que nadie lo ve. Las personas ven lo que haces, no lo que llevas dentro. Ven tu esfuerzo, tu rutina, tu capacidad de seguir adelante. Pero no ven el desgaste interno, no ven el peso que te acompaña incluso cuando todo parece estar bien. Y en medio de eso, intentas mantenerte fuerte, intentas no quebrarte, intentas no detenerte demasiado porque sabes que si lo haces, todo lo que has estado ignorando puede salir a la superficie. Pero escucha esto con atención. Ese peso que sientes no es algo que debas aprender a soportar para siempre. No es una carga que Dios te pidió llevar solo. No es parte de tu identidad. Dios no te diseñó para vivir así. Dios ve ese peso. No solo lo ve, lo entiende completamente. Él conoce cada pensamiento que se repite en tu mente, cada preocupación que te roba la calma, cada emoción que no supiste cómo procesar. Y no se queda observando. Dios actúa. Se acerca justo a ese lugar donde más te pesa. No espera a que tú lo resuelvas primero. No te exige que lo arregles antes de acercarte. Él entra en medio de ese cansancio, en medio de esa carga, en medio de ese desorden interno y empieza a hacer algo que tú no podías hacer por tu cuenta. Empieza a quitar peso, no de golpe, no de forma brusca,
sino poco a poco, en lo profundo, en lo invisible. Tal vez por eso hay momentos donde sientes una ligera diferencia, aunque no sepas explicarla. Como si algo dentro de ti se moviera, como si una pequeña parte de ese peso ya no estuviera igual. Eso no es imaginación, es la presencia de Dios comenzando a tocar tu interior. Pero para que eso crezca, necesitas hacer algo que has evitado por mucho tiempo. Detenerte, reconocer lo que llevas, no ignorarlo, no esconderlo, no minimizarlo, porque en el momento en que dejas de huir de lo que sientes, se abre un espacio real dentro de ti. Y en ese espacio, el Espíritu Santo comienza a moverse de una manera más clara, no para juzgarte, no para exigirte más, sino para traer descanso donde has vivido en tensión. Y cuando eso empieza a suceder, hay algo que se vuelve evidente. Ese ruido interno que te acompañaba ya no se siente igual. Hay algo que no se apaga cuando todo se queda en silencio. Puedes estar solo, sin ruido alrededor, sin distracciones, sin nadie hablándote. Y aún así tu mente sigue activa, como si no supiera detenerse. Piensas en lo que pasó, en lo que podría pasar, en lo que no resolviste, en lo que te preocupa. Y cuando parece que un pensamiento se va, otro llega. Es un ciclo constante, y lo más agotador es que no puedes simplemente decidir dejar de pensar. No es tan fácil como decir, voy a calmarme, porque mientras más lo intentas, más consciente te vuelves del ruido que hay dentro de ti. Tu mente empieza a adelantarse a escenarios que no han ocurrido. Imagina problemas, repite conversaciones, busca respuestas que no tiene. Y sin darte cuenta, te llena de una tensión que no se ve, pero se siente. Tu cuerpo lo resiente, tu respiración cambia, tu descanso se vuelve superficial. Incluso cuando intentas relajarte, hay algo dentro de ti que no baja la guardia. Y eso cansa. Cansa porque no hay pausa real. Porque incluso en los momentos donde deberías sentirte tranquilo, hay una inquietud que no se va. Y entonces intentas llenarte de cosas para no pensar. Música, redes, conversaciones, distracciones. Pero cuando todo se apaga otra vez, el ruido vuelve y ahí es donde muchos se frustran, porque sienten que no pueden controlar lo que pasa dentro de su propia mente. Pero hay algo importante que necesitas entender. Dios no espera a que tu mente esté en silencio para acercarse a ti. No necesitas tener pensamientos perfectos. No necesitas vaciar tu mente por completo. No necesitas alcanzar un estado ideal para que Él entre. Dios entra en medio del ruido. El Espíritu Santo no se aleja porque hay pensamientos acelerados, no se detiene porque hay confusión, no espera a que todo esté en orden. Él comienza a moverse justo ahí, en ese lugar donde sientes que no tienes control, donde todo parece desorganizado, donde tus pensamientos van más rápido de lo que puedes manejar. Ahí mismo comienza su obra. No lo hace obligándote a callar tu mente. No lo hace imponiendo silencio de golpe. Empieza diferente, empieza bajando la intensidad. De pronto, un pensamiento ya no pesa igual. Una preocupación pierde fuerza. Una idea que antes te atrapaba ya no se queda tanto tiempo. No es que desaparezca todo, es que algo cambia en cómo te afecta. Y ese es el inicio de la paz. No una paz que viene porque todo se resolvió, sino una paz que empieza a entrar en medio de lo que aún no está resuelto. El Espíritu Santo empieza a ocupar espacio dentro de tu mente, no quitándote la capacidad de pensar, sino ordenando lo que antes estaba desbordado. Y poco a poco, sin que te des cuenta en un solo instante, ese ruido constante empieza a perder poder. Empiezas a tener pausas. Pequeños momentos donde todo se siente más tranquilo, donde puedes respirar sin esa presión interna, donde tu mente no está corriendo, sino descansando por segundos. Y aunque sean breves,
Esos momentos son reales, son evidencia de que Dios ya está actuando dentro de ti. No necesitas entender cómo, no necesitas controlarlo, solo necesitas quedarte. Porque cuando ese ruido comienza a bajar, hay algo más profundo que empieza a revelarse dentro de ti. Hay una desconexión que no se nota por fuera. Sigues hablando, sigues respondiendo, sigues presente en cada lugar donde tienes que estar, pero por dentro algo no se siente igual. Es como si estuvieras ahí, pero no completamente. Escuchas, pero a veces no procesas. Respondes, pero sin la misma intención. Sonríes, pero sin sentirlo del todo, y aunque nadie lo percibe, tú sabes que algo cambió. No es tristeza evidente, no es una crisis clara. Es algo más sutil, pero constante. Es una distancia interna. Te cuesta conectar con lo que antes te hacía bien. Cosas simples ya no se sienten igual. Momentos que antes disfrutabas, ahora pasan sin dejar mucho. Y eso empieza a inquietarte, porque no sabes en qué momento empezó. Intentas recuperarlo, intentas sentir como antes, pero cuanto más lo intentas, más te das cuenta de que no depende de tu esfuerzo. Y eso puede asustar, porque empiezas a preguntarte si te estás apagando, si algo dentro de ti se está cerrando, si estás perdiendo sensibilidad, conexión, vida. Pero lo que estás viviendo no es pérdida, es transición. Hay momentos en los que Dios permite que ciertas sensaciones disminuyan, no para alejarte, sino para llevarte a una conexión más profunda. Porque antes te relacionabas con lo que sentías, ahora estás siendo llevado a algo más real. Una conexión que no depende de estímulos, sino de presencia. Esa desconexión que percibes no es ausencia de Dios, es una pausa en lo superficial, para que puedas descubrir lo esencial. El Espíritu Santo no solo se mueve en emociones intensas, también se mueve en lo que parece vacío, en lo que parece plano, en lo que no tiene estímulo inmediato. Y ahí, en ese espacio donde sientes que no hay mucho, Él empieza a acercarse de otra forma, no con intensidad emocional, sino con profundidad. Empieza a estabilizar tu interior, a quitar la dependencia de lo que sientes para que puedas experimentar algo más firme, más constante, más real. Y aunque al principio se siente extraño, hay una razón. Porque cuando dejas de depender de emociones para sentirte conectado, comienzas a descubrir una presencia que no se va. Una presencia que no sube y baja, una presencia que permanece, y poco a poco esa sensación de desconexión empieza a transformarse. No porque todo vuelva a ser como antes, sino porque algo mejor comienza a formarse dentro de ti. Una conexión más profunda, más silenciosa, más estable. Y cuando empiezas a reconocer eso, te das cuenta de algo importante. Tal vez no necesitas sentir más, tal vez necesitas descansar. Hay un punto en el que ya no necesitas más respuestas, no porque todo esté claro, sino porque estás cansado de intentar entenderlo todo. Has pensado demasiado, has analizado cada situación, cada emoción, cada posibilidad. Has tratado de encontrar sentido a lo que estás viviendo, de acomodar cada pieza, de anticipar lo que viene. Pero en lugar de darte paz, eso te ha agotado más. Tu mente no descansa porque siempre está buscando resolver algo. Y en medio de ese desgaste, hay algo dentro de ti que empieza a pedir otra cosa. No pide más información, no pide más claridad, no pide más control. Pide descanso. Un descanso real, profundo, que no dependa de tener todo resuelto. Pero ahí es donde surge la dificultad, porque estás acostumbrado a creer que para estar en paz necesitas entender primero, que para soltar necesitas tener respuestas, que para descansar necesitas que todo esté en orden. Y no es así. La paz que tu alma necesita no llega cuando todo tiene sentido. Llega cuando decides dejar de exigirle sentido a todo. Ese es el cambio.
no es externo, es interno. Es el momento en el que dejas de forzarte a comprender lo que no está en tus manos. Es cuando reconoces que hay cosas que no puedes controlar, no puedes acelerar, no puedes resolver por tu cuenta. Y en lugar de seguir luchando con eso, te detienes. No como quien se rinde por debilidad, sino como quien entiende que no todo depende de él. Ese momento es clave, porque cuando dejas de llenar tu mente con preguntas, se abre un espacio que antes estaba ocupado por preocupación, por análisis, por tensión, y ese espacio no queda vacío. Dios lo llena. El Espíritu Santo entra justo ahí, donde antes había ruido constante, no para darte todas las respuestas de inmediato, sino para darte algo más importante: descanso. Un descanso que no se explica con lógica, que no depende de que todo esté bien, que no necesita condiciones perfectas. Es un descanso que empieza a sentirse en lo profundo, como si alguien tomara lo que estabas sosteniendo y lo aligerara sin hacer ruido. Y poco a poco, tu mente deja de pelear. Ya no necesitas resolver todo ahora. Ya no necesitas tener el control de cada detalle. Ya no necesitas anticipar cada posible escenario. Empiezas a soltar. Y en ese soltar aparece una sensación que no habías experimentado así. No es emoción intensa, no es euforia, es calma. Una calma que no exige, que no presiona, que no depende. Y esa calma te prepara para algo más, porque cuando dejas de buscar respuestas, empiezas a darte cuenta de que hay un lugar dentro de ti que siempre ha estado esperando. Hay un lugar dentro de ti que casi nunca visitas, no porque no exista, sino porque siempre has estado demasiado ocupado pensando, resolviendo, reaccionando, intentando sostener todo. Es un espacio silencioso, no se encuentra con esfuerzo, no se alcanza con lógica, no se activa con control. Está ahí, pero solo se percibe cuando dejas de correr por dentro. Y la mayoría del tiempo, sin darte cuenta, lo evitas, porque ese lugar no tiene distracciones, no tiene ruido, no tiene nada que te mantenga ocupado, y eso, al principio, puede incomodar. Pero es justamente ahí donde Dios quiere encontrarte, no en la superficie de tus pensamientos, no en el ruido de tus preocupaciones, no en el esfuerzo constante por entenderlo todo, sino en ese espacio profundo donde ya no estás intentando nada, donde simplemente estás. Ese lugar no se construye, ya está dentro de ti. Y el Espíritu Santo no necesita que lo busques lejos. Él habita ahí. Pero para percibirlo, necesitas detenerte de verdad. No solo físicamente, sino internamente. Dejar de llenar cada momento con pensamientos, con distracciones, con ruido. Y eso no es fácil, porque tu mente está acostumbrada a estar activa todo el tiempo. Pero cuando empiezas a bajar ese ritmo, aunque sea poco, algo cambia. Empiezas a notar ese espacio. Al principio es sutil, casi imperceptible, como un silencio distinto al que conocías. No es vacío, incómodo. Es un silencio que sostiene. Y en ese silencio hay presencia. No es algo que veas, no es algo que escuches con claridad, pero se siente. Una cercanía que no puedes explicar, una sensación de no estar solo, aunque no haya nadie alrededor. Eso es real. No viene de tu mente, no es imaginación. Es el Espíritu Santo haciéndose presente en ese espacio donde tú dejaste de llenar todo con esfuerzo. Dios no está lejos de ti, nunca lo estuvo. Pero muchas veces no lo percibes porque todo dentro de ti está lleno de ruido, de tensión, de movimiento constante. Y cuando ese movimiento baja, cuando dejas de intentar sostenerlo todo, ese lugar interno se abre y ahí Dios se manifiesta. No con intensidad abrumadora, no con algo que te sacuda, sino con una presencia firme, tranquila, constante. Y lo más importante es que ese lugar no desaparece. No es un momento pasajero, no es algo que ocurre una vez y se va. Es un espacio al que puedes volver,
un lugar dentro de ti donde Dios te espera sin exigencias, sin condiciones, sin presión. Y cuando empiezas a reconocerlo, te das cuenta de algo que cambia todo. No necesitas seguir resistiendo lo que sientes. Has pasado mucho tiempo resistiendo lo que sientes, intentando controlar emociones que no entiendes, empujando pensamientos que no quieres tener, negando sensaciones que te incomodan. Te enseñaste a ser fuerte, a no detenerte demasiado, a no permitir que lo que sientes te desborde. Pero en ese intento constante de control, te agotaste, porque resistir todo el tiempo también pesa. Intentar mantener todo bajo control, incluso dentro de ti, genera una tensión que no desaparece, solo se acumula. Y llega un punto donde ya no puedes sostenerlo igual. Las emociones que ignoraste vuelven, los pensamientos que evitaste regresan, y cuanto más intentas detenerlos, más fuerza parecen tener, y ahí es donde necesitas hacer algo diferente. No más esfuerzo, no más control, no más resistencia. Soltar no significa rendirte, no significa perder, no significa dejar que todo te arrastre, significa dejar de pelear con lo que ya está dentro de ti. Significa reconocer lo que sientes sin juzgarlo, sin intentar eliminarlo de inmediato, sin exigirte estar bien todo el tiempo, porque lo que resistes permanece, pero lo que entregas puede ser transformado. Y aquí es donde entra algo clave. Dios no espera a que llegues limpio, ordenado, sin emociones difíciles. No espera a que tengas todo bajo control para acercarse. Él entra justo en lo que no puedes manejar. El Espíritu Santo no se aleja de tu ansiedad, de tu cansancio, de tu confusión. Se acerca más, pero necesitas abrir ese espacio. Y ese espacio no se abre con esfuerzo, se abre con rendición. Tal vez hoy no puedes explicar todo lo que sientes, tal vez ni siquiera sabes exactamente qué te pasa, pero puedes hacer algo simple, algo real. Decir dentro de ti: Dios, esto es lo que tengo, y ya no quiero cargarlo solo. No necesitas palabras perfectas, no necesitas una oración estructurada, solo necesitas ser honesto, y cuando haces eso, algo cambia, no necesariamente afuera, pero dentro de ti sí, porque en el momento en que dejas de resistir, el Espíritu Santo comienza a moverse con más libertad. Empieza a tomar lo que le entregas, no todo de golpe, no de manera abrupta, pero sí de forma real. Empieza a aliviar, a ordenar, a calmar, y lo hace desde adentro. Sientes que algo se suaviza, que la presión baja, que ya no tienes que sostener todo con la misma fuerza. No porque desapareció todo, sino porque ya no estás solo dentro de eso. Y cuando dejas de resistir, cuando empiezas a soltar, algo más comienza a acercarse. Algo que no impone, pero transforma. No siempre vas a notar cuando empieza. No hay un momento exacto donde puedas decir: aquí llegó. No hay una señal evidente que lo anuncie. Pero hay algo que comienza a cambiar, de forma tan suave que podrías pasar por alto si no prestas atención. Así es como el Espíritu Santo se acerca muchas veces. No invade, no fuerza, no interrumpe con intensidad. Se acerca en silencio, mientras tú estás procesando lo que sientes, mientras estás soltando poco a poco lo que llevabas dentro. Él ya está ahí, moviéndose con delicadeza en tu interior. Empieza en lo sutil, en una ligera sensación de calma donde antes había tensión, en un pensamiento que ya no pesa igual, en una emoción que empieza a suavizarse sin que la obligues. No es algo que controles, no es algo que provoques, es algo que sucede, y lo más importante es que no te exige nada para permanecer. El Espíritu Santo no llega para presionarte a cambiar de inmediato, no entra para exigirte que todo esté en orden, no se acerca con juicio ni con reproche. Se acerca con paz, con una presencia que no incomoda,
que no invade, que no pesa, una presencia que se siente como descanso, y tal vez por eso al principio no lo reconoces, porque esperabas algo más evidente, más fuerte, más emocional. Pero lo que está ocurriendo es más profundo que eso, es real. Dios no necesita hacer ruido para hacerse presente. Él puede entrar en tu vida sin alterar todo de golpe. Puede comenzar a transformar sin que lo notes en un solo instante. Y esa forma de acercarse tiene un propósito, porque no busca impresionarte, busca permanecer. Una presencia suave, pero constante, una cercanía que no depende de lo que sientes en un momento específico, sino que empieza a quedarse. Y cuando te das cuenta de eso, algo dentro de ti se relaja aún más. Dejas de estar en alerta, dejas de esperar algo externo, dejas de buscar señales, porque empiezas a percibir que no estás solo, que hay alguien contigo, dentro de ti, sosteniendo, calmando, ordenando, sin necesidad de hacer ruido. Y eso cambia tu forma de estar en el momento. Ya no necesitas forzar la paz. Ya no necesitas producir calma. Empiezas a recibirla. Y en ese estado, donde la presencia ya no es algo lejano, sino algo cercano y real, ocurre algo que no puedes explicar con palabras. Hay un momento en el que ya no estás intentando sentir nada. Y aún así, algo se empieza a sentir. No lo buscaste, no lo provocaste, simplemente aparece, y lo primero que notas es que no tiene explicación. No hay una razón clara para que te sientas así. Nada cambió completamente afuera. Tus circunstancias siguen ahí, tus pendientes siguen existiendo. Las preguntas no desaparecieron del todo, pero dentro de ti algo es diferente. Es una sensación que no se parece a lo que conocías antes. No es emoción intensa, no es entusiasmo, no es algo que te acelera. Es lo contrario, es una calma que no necesita justificarse, y eso te desconcierta un poco, porque estás acostumbrado a que lo que sientes tenga una causa clara. Pero aquí no hay una explicación lógica, solo hay presencia. Empiezas a notar que tu interior ya no está tan cargado como antes, que ese peso constante se redujo, que ese ruido mental ya no domina igual, y aunque intentas entenderlo, hay una parte de ti que simplemente lo reconoce. Esto no viene de mí, y tienes razón. Lo que estás experimentando no es algo que generaste, no es resultado de una técnica, de un pensamiento positivo, de un esfuerzo mental. Es la presencia de Dios haciéndose real en tu interior. El Espíritu Santo ya no está solo acercándose, ahora se está manifestando. No de forma visible, no de forma espectacular, sino de la manera más profunda posible, desde adentro. Empieza a ocupar ese espacio que antes estaba lleno de tensión, empieza a traer orden donde había desorden, empieza a establecer una calma que no depende de lo que pase afuera. Y lo más importante es que no necesitas sostenerlo, no necesitas esforzarte para mantener esa sensación, no necesitas entenderla para que sea real. Solo necesitas permitirla, dejar que esté, y mientras más dejas de interferir, más se afirma. Porque no es frágil, no es momentánea, es una presencia que tiene peso, que tiene estabilidad, que no se disuelve fácilmente, y en ese momento empiezas a darte cuenta de algo. No estás buscando paz, la paz ya te encontró. Y cuando esa paz empieza a afirmarse dentro de ti, incluso tu cuerpo comienza a responder de una manera diferente. Hay un momento en el que tu cuerpo empieza a reflejar lo que está pasando dentro de ti. No lo fuerzas, no lo decides, simplemente ocurre. Tu respiración cambia. Antes era rápida, corta, casi imperceptible, como si siempre estuvieras en alerta, como si tu cuerpo no encontrara un punto de descanso real. Ahora empieza a volverse más profunda, más lenta, más natural. Inhalas y no hay prisa. Exhalas y algo se libera. Y en ese ritmo distinto, tu interior empieza a alinearse.
no es solo una sensación emocional, es algo que se siente físicamente. Tu pecho ya no está tan tenso, tus hombros comienzan a soltarse, tu cuerpo deja de sostener esa presión constante que ni siquiera sabías que estaba ahí todo el tiempo. Y eso te muestra algo importante. La paz no es solo espiritual, también se manifiesta en tu cuerpo. El Espíritu Santo no solo toca tus pensamientos, no solo calma tus emociones, también alcanza lo físico, lo que llevabas cargando sin darte cuenta. Porque todo está conectado. Lo que piensas afecta lo que sientes. Lo que sientes afecta cómo respiras. Y cuando todo eso cambia, tu cuerpo responde. Empiezas a sentirte más presente, más aquí, ya no tan atrapado en lo que viene o en lo que pasó. Tu mente deja de adelantarse, tu cuerpo deja de reaccionar como si hubiera peligro constante, y en ese estado aparece algo nuevo. Seguridad, no porque todo esté resuelto, no porque tengas garantías, sino porque hay una estabilidad interna que antes no estaba, y eso te permite quedarte en el momento sin ansiedad. No necesitas correr, no necesitas escapar, no necesitas distraerte. Puedes simplemente estar. Y ese estar se siente diferente. No es vacío, no es desconexión, es presencia. La presencia de Dios ocupando espacio dentro de ti de una manera real, tangible, aunque no sea visible. Y mientras más te permites permanecer ahí, más se afirma. Porque no es algo que viene y se va rápidamente. Es algo que empieza a quedarse. Y cuando comienzas a notar eso, surge una nueva pregunta, una que antes no te habías hecho de esta forma. ¿Y si esta paz no es momentánea? ¿Y si puedes permanecer en ella sin miedo a perderla? Hay algo dentro de ti que empieza a cambiar la forma en la que miras esta paz. Antes pensabas que era un momento, una sensación que llegaba y luego se iba. Algo que no podías sostener, algo que dependía de las circunstancias, de cómo te sentías ese día, de lo que pasaba a tu alrededor. Por eso, cuando empezabas a sentirla, también aparecía un pequeño temor. ¿Y si se va? ¿Y si esto no dura? ¿Y si vuelvo a sentirme como antes? Y sin darte cuenta, ese miedo interrumpía lo que estabas recibiendo. Porque intentabas retenerlo, intentabas asegurarlo, intentabas entender cómo mantenerlo. Pero esta paz no funciona así. No es algo que tienes que sostener con esfuerzo. No es algo que se mantiene por tu control. No es algo frágil que desaparece si no haces lo correcto. Es una presencia. Y la presencia no depende de tu capacidad de mantenerla. Depende de quien la trae. El Espíritu Santo no entra en tu vida para darte momentos aislados de paz. Él entra para permanecer. Pero para experimentar eso, necesitas dejar de tratar de controlar lo que estás sintiendo. No necesitas analizarlo, no necesitas protegerlo, no necesitas preguntarte constantemente si sigue ahí. Solo necesitas quedarte, permitir que esa paz esté sin interferir, sin intentar manipularla, sin miedo a perderla, porque el miedo a perderla es lo que te desconecta. Cuando sueltas ese miedo, algo se afirma aún más. Empiezas a darte cuenta de que la paz no se fue, que sigue ahí, incluso cuando no estás pensando en ella, que no depende de tu atención constante. Y eso cambia tu relación con lo que estás viviendo. Ya no estás tratando de alcanzar paz. Estás aprendiendo a habitarla, a permanecer en ella, a vivir desde ese lugar. Y eso transforma todo. Porque cuando dejas de verla como algo momentáneo, empieza a volverse parte de tu estado interno. No significa que nunca vas a sentir incomodidad otra vez. No significa que todo será perfecto. Significa que hay un lugar dentro de ti al que puedes volver y que no desaparece. Un lugar donde la presencia de Dios ya está. Y mientras más permaneces ahí, más claro se vuelve algo.
No es lo mismo sentir paz por un momento que empezar a vivir en paz. Hay una diferencia que cambia todo. Aunque al principio no la notes, no es lo mismo tener momentos de paz que empezar a vivir desde la paz. Antes, la paz era algo que venía y se iba. Aparecía en ciertos momentos, en ciertas oraciones, en ciertos espacios. Y cuando se iba, volvías al mismo estado de siempre, a la inquietud, a la tensión, al pensamiento constante. Era como una pausa, no como un lugar. Pero ahora algo está cambiando. Ya no se trata solo de sentir un alivio momentáneo. Hay algo más profundo ocurriendo, una base que empieza a formarse dentro de ti, una estabilidad que no depende tanto de lo que pase afuera. Empiezas a darte cuenta de que esa paz no desaparece completamente. Tal vez a veces no la percibes con la misma intensidad, pero sigue ahí, como un fondo constante, y eso transforma la forma en la que vives. Ya no reaccionas igual ante lo que antes te alteraba, no porque te esfuerces más, sino porque hay algo dentro de ti que te sostiene de manera diferente. Tus pensamientos siguen existiendo, pero ya no te arrastran igual. Las situaciones siguen ocurriendo, pero ya no te desestabilizan de la misma manera. Y eso no es casualidad. Es el Espíritu Santo estableciendo su presencia en ti de una forma más permanente, no solo tocándote en momentos específicos, sino habitando. Y cuando Dios empieza a habitar de esa manera, la paz deja de ser una experiencia ocasional y se convierte en un estado, no constante en emoción, pero sí constante en profundidad. Empiezas a vivir desde un lugar interno distinto, un lugar donde no todo te afecta igual, donde no todo te mueve, donde no todo te altera, y eso no te hace indiferente, te hace firme, te hace estable, te hace consciente de que hay algo dentro de ti que no depende de lo externo, y eso te da una nueva forma de caminar. Ya no necesitas buscar constantemente ese momento de paz, porque empiezas a darte cuenta de que puedes permanecer en él, no por tu capacidad, sino porque Dios ya está en ese lugar. Y cuando entiendes eso, algo más comienza a transformarse. No solo cómo te sientes, sino cómo piensas. Hay un cambio que no ocurre de golpe, pero cuando comienza, lo notas. No porque todo en tu mente se vuelva perfecto, sino porque la forma en la que piensas empieza a transformarse. Antes, tus pensamientos te dominaban, llegaban sin filtro, se repetían, se acumulaban y muchas veces no sabías cómo detenerlos. Una idea llevaba a otra y sin darte cuenta, estabas atrapado en una cadena que te llenaba de inquietud. Pero ahora, algo es diferente. Los pensamientos siguen llegando, pero ya no se quedan igual. No todos tienen el mismo peso, no todos logran entrar tan profundo. Es como si hubiera un filtro nuevo, y ese filtro no lo creaste tú. Es el Espíritu Santo empezando a habitar tu mente, no controlando cada pensamiento, no eliminando toda dificultad, sino ocupando espacio dentro de ti de tal manera que lo que antes te dominaba, ahora pierde fuerza. Empiezas a darte cuenta de que ya no crees todo lo que piensas, que puedes observar sin reaccionar de inmediato, que hay una distancia nueva entre tú y ese ruido interno que antes te atrapaba, y en ese espacio aparece algo más. Claridad. No una claridad total, donde todo se entiende perfectamente, sino una claridad suficiente para no perderte dentro de tus propios pensamientos. Empiezas a reconocer qué viene de la ansiedad y qué viene de la paz, qué pensamiento te desordena y cuál te alinea. Y poco a poco, sin esfuerzo forzado, eliges distinto. No porque estés luchando constantemente, sino porque algo dentro de ti ya no resuena con lo que antes te dominaba. Y eso cambia la manera en la que vives.
Porque cuando tu mente empieza a alinearse, tu interior se vuelve más estable, más firme, más tranquilo, no porque ya no existan pensamientos difíciles, sino porque ya no gobiernan tu estado. Y eso es una obra real. Dios no solo te da paz para sentir, también transforma la forma en la que piensas para que puedas vivir desde un lugar diferente. Y cuando eso empieza a afirmarse, cuando tu mente deja de ser un campo de batalla constante, aparece algo aún más profundo, una seguridad que no depende de lo que pase afuera. Hay una seguridad que no viene de tener todo bajo control, no nace de saber exactamente qué va a pasar, ni de tener respuestas para cada situación. Es una seguridad diferente, más profunda, más silenciosa. Antes necesitabas que las cosas estuvieran bien afuera para sentirte bien por dentro. Si algo cambiaba, si algo salía mal, si algo se movía de forma inesperada, todo dentro de ti se alteraba. Pero ahora, algo cambió. No porque todo esté resuelto, no porque tengas garantías, sino porque dentro de ti hay una base que antes no existía. Empiezas a darte cuenta de que puedes estar en medio de la incertidumbre y aún así no perder la calma, que puedes enfrentar lo que no entiendes sin sentirte completamente desbordado. Y eso no es algo que aprendiste mentalmente, es algo que se formó dentro de ti. El Espíritu Santo no solo trajo paz a momentos específicos, empezó a construir una estabilidad interna que no depende de las circunstancias. Y eso se nota. Ya no reaccionas igual, no porque te obligues a controlar tus emociones, sino porque algo dentro de ti te sostiene antes de que te desestabilices. Hay una pausa, hay un espacio, hay una firmeza que no estaba antes. Y en ese espacio aparece confianza, no una confianza basada en resultados, no una confianza que necesita pruebas constantes. Es una confianza que existe incluso cuando no ves todo claro, porque ya no estás dependiendo de lo que pasa afuera. Estás apoyado en lo que está dentro de ti. Y lo que está dentro de ti no es solo una sensación, es la presencia de Dios establecida. Una presencia que no cambia con el entorno, que no desaparece con la dificultad, que no se debilita con la incertidumbre. Y eso redefine tu manera de vivir. Ya no necesitas que todo esté en orden para sentirte seguro. Ya no necesitas que todo salga bien para estar en paz, porque lo que te sostiene no viene de lo externo. Viene de Dios actuando en tu interior. Y cuando esa seguridad se afirma, cuando deja de ser momentánea y se vuelve parte de ti, llegas a un punto donde todo toma sentido de una manera distinta. Un punto donde ya no estás buscando porque ya encontraste. Hay un momento en el que dejas de buscar algo que ya está contigo. No porque todo haya terminado, no porque ya no existan desafíos, sino porque algo dentro de ti reconoce una verdad que antes no podías ver con claridad. Dios ya está aquí, no como una idea, no como una creencia lejana, no como algo que necesitas alcanzar. Está presente en tu interior, en ese lugar donde antes había ruido, tensión, carga. Ahora hay espacio, y ese espacio no está vacío. Está lleno de una presencia que no necesitas forzar, que no necesitas mantener, que no depende de lo que pase mañana. Esa presencia es real, y ahora lo sabes de una manera distinta, no porque alguien te lo dijo, sino porque lo experimentaste. Lo sentiste cuando el peso empezó a disminuir, lo notaste cuando tu mente dejó de correr, lo reconociste cuando tu respiración cambió, lo confirmaste cuando esa paz se quedó, incluso sin explicación. Eso no fue casualidad. Fue Dios entrando, permaneciendo y actuando en tu vida. Y lo más importante es que no fue un momento aislado. No es algo que termina aquí. Es el inicio de una forma distinta de vivir, porque ahora sabes que puedes volver a este lugar.
No importa lo que pase afuera, no importa lo que enfrentes, no importa lo que sientas en otro momento, este espacio dentro de ti no desaparece. Dios no se retira. Él permanece. Y cuando recuerdas eso, todo cambia. Ya no necesitas correr para encontrar paz. Ya no necesitas luchar para sentirte sostenido. Ya no necesitas cargar todo por tu cuenta. Puedes descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás solo. Dios está contigo. Dios está dentro de ti. Dios está actuando incluso cuando no lo ves. Y en esa verdad, tu corazón encuentra algo que había estado buscando por mucho tiempo. Descanso real. Quédate con eso. Y cuando vuelvas a sentirte inquieto, cuando el ruido regrese, cuando la carga intente volver, recuerda este momento, no para repetir palabras, sino para volver a la presencia, porque Dios no se fue, y ahora tú sabes dónde encontrarlo.